Entonces, bueno, el título de la breaka se llama Es cuestión de enfoque. Yo sé que muchos de ustedes pueden ver la imagen y se ve un poco, un poco borrosa. No son sus ojos, no están mal de la vista, sino que así Dios lo quiso. Así Dios quiso que fuera la imagen. Y igual va muy atado a lo que es el mensaje, que es cuestión de enfoque. Entonces, es una pregunta muy fuera de base, pero quiero que alguien me explique qué es enfoque, o al menos sinónimos de esa palabra. ¿Cómo? ¿Acercamiento? Un punto fijo. ¿Qué más? ¿Alguien quiera participar? ¿Cómo? Dirigir la atención en algo. Sí, muy bien. Bueno, en este mensaje, que es en cuestión... Uy, ¿y esa imagen qué? No, esa no, todavía no. La fue... Ay, Dios. Bueno, es cuestión de enfoque. Este título, yo sé que ustedes, digamos que lo primero que pueden pensar en cuestión de enfoque, y a la historia que más me voy a centrar es la de Pedro, obviamente caminando sobre el mar. Yo sé que muchos de ustedes ya conocen esa historia, mejor dicho, ya han escuchado prédicas por doquier sobre ese evento, ¿no? Porque es un evento que más de uno se siente identificado. Entonces, para ir a esa historia vamos a Mateo capítulo 14, versículos 22. Por favor, en sus Biblias, quiero escuchar eso como suena. Quiero escuchar esas Biblias, por favor. Quiero escuchar esas hojas. Tampoco no las vayan a arrancar ahora. Sí, es buscar. Bueno, entonces, bueno, aquí ya la tenía. Entonces, dice, bueno, en mi Biblia, el título que dice Jesús anda sobre el mar. Dice, enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él se despedía a la multitud. Después de despedirse a la multitud, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba allí solo. Pero la barca ya estaba muy lejos de tierra y era azotada por las olas porque el viento era contrario. A la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, al ver que a Jesús andar sobre el mar, se turbaron y decían, es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar, pero enseguida Jesús les dijo, tengan ánimo, soy yo, no teman. Y Pedro le respondió, Señor, si eres tú, manda a que vaya a ti sobre las aguas. Ven, le dijo Jesús. Y descendió Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento tuvo miedo y empezó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Al instante Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Bueno, digamos que esta historia, yo sé que más de uno ya la conoce, más de uno la ha escuchado unas 50,000 veces, pero quiero concentrarme más allá de lo que muchos de ustedes puedan entender, como que vio la tormenta y por eso uno a veces cae en ciertas dificultades. Y en torno a toda esta historia y a otras historias que les voy a contar, se basa el mensaje, es cuestión de enfoque. Al otro lado, al principio cuando en el versículo 23, después de despedirse de la multitud, subió al monte a solas y a la noche allí estaba solo. El 22 dice, entonces Jesús y que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla. A la otra orilla se refería, digamos que de un territorio judío a un territorio gentil, o viceversa, cuando el Señor decía que pasaran al otro lado. Yo creo que estos datos, no sé, tal vez ustedes sí los conocen, tal vez no, pero
si uno se pone a investigar bien sobre este episodio, ellos, aquí lo dice, pero la barca ya estaba muy lejos de tierra y era azotada por las olas porque el viento era contrario. En el 25 dice, a la cuarta vigilia de la noche, digamos que los militares romanos dividían la noche en 4 vigilias. Entonces digamos que la cuarta vigilia era más o menos como 3 de la mañana a 6 de la mañana. Entonces cuando dice, a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. O sea, ellos eran póngale de 3 a 6 de la mañana y ellos todavía estaban en el mar. ¿Y uno cómo sabe desde qué horas estaban ahí? Porque uno se va a Mateo 14, Mateo 14, versículo 15, dice, al atardecer se acercaron a los discípulos diciendo, el lugar está desierto y la hora ya es avanzada, despídete. Ahí ellos se fueron, ahí es cuando ya Jesús estaba diciéndoles que se fueran en la barca, más o menos al atardecer, tipo 6 de la tarde, cuando ya se estaban despidiendo de todos y Jesús les dijo que se fueran en la barca. Entonces contemos las horas, serían desde las 6 de la tarde aproximadamente, sería 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4 de la mañana, más o menos 9 horas. O sea, 9 horas donde ellos estaban en la barca, estaban luchando con la tormenta que habían pasado hasta que Jesús llegó. O sea, digamos que eso no es de cualquiera. O sea, usted navegar 9 horas en el mar, yo creo que ellos pensaron muchas cosas, o sea, ¿dónde está Jesús? ¿Por qué nos dejó acá solos? Yo sé que muchos se han visto de Chosen, entonces digamos que más o menos como que van socializándose. Pero una de las cosas que les quiero decir es que ellos lucharon por más de 9 horas y Jesús aún no había llegado. Creo que es en esta parte, pero ellos decían, pues, enseguida Jesús les dijo, tengan ánimo. Ahí en una parte del versículo que dice, Jesús pasó, o sea, él no es que haya llegado donde ellos, sino que él solo pasó para que ellos lo vieran a él. Una de las cosas que digamos, bueno, eso ya había sucedido mucho antes también con Moisés, cuando Jesús se le presentó a Moisés, cuando Dios se le presentó a Moisés, y es que uno de los puntos claves y por el cual yo quiero comenzar esta prédica es un enfoque equivocado. Ya conocemos la historia, ya sabemos lo que sucedió, ya sabemos cuánto tuvieron que pasar, y el primer punto que voy a tocar es un enfoque equivocado, así lo nombré. Si van a anotar o si lo tienen ahí en la mente, lo pueden tener en presente. Un enfoque equivocado. La verdad, había muchos títulos que yo se los había dejado, pero creo que este era el que más se centraba a lo que yo quería llegar, a lo que yo quería expresar. Y es que cuando yo sé que a muchos nos ha pasado que a veces puede ser estudio, puede ser un estudio, nosotros no sé, estamos estudiando tal carrera y llega un momento donde uno dice, uy, madre, ¿será que sí? ¿Sí era lo mío? A mí me sucedió, es un testimonio que ya superé, gracias a Dios. Yo creo que eso es una etapa cuando uno estudia y es que llegó un momento donde yo dije, bueno, ¿de verdad esto era lo que yo quería o quería otra cosa más? Y claro, esa pregunta yo me la hice cuando estaba como en 7º semestre, o sea, no me podía hacer esas preguntas, o sea, no me lo podía hacer esas preguntas, ¿no? Pero digamos que todo llega, todas las preguntas llegan. A Juan el Bautista le sucedió, porque él dudó de Jesús, sabiendo, preparándole el camino, y aún así dudó. Pero quiero que tengan presente algo, y es que un enfoque equivocado nos hace caer en cosas que obviamente que Dios no quiere en nuestra vida, ¿no? Pero un enfoque equivocado nos hace distraer. Un enfoque equivocado nos quita del propósito que Dios tiene para nuestra vida, o al menos lo retrasa. Y a veces no es porque, que es que mejor dicho fue porque caí en, no sé, en fornicación, porque caí justo en una relación que no era conveniente para mí, pero siempre eso trae un paso más largo. Un desenfoque
uno no lo nota al principio, porque uno lo va perdiendo poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y para uno identificarlos es un poco difícil, porque uno de los mayores errores que uno puede tener es estar desenfocado y no darse cuenta. Es como a Sansón. Sansón en un momento, el Espíritu Santo se fue de él y él ni siquiera se había dado cuenta. Uno de los errores que uno comete es cuando uno sabe que está en error, pero como que lo deja pasar. Como que dice, listo, voy a hacer esto, pero solo por un momento, o voy a hacer esto porque ya no aguanto más las ganas de, no sé, de ir a una fiesta, de hablar de eso con mis amigos, de hacer ciertas cosas que yo sé que cada uno batallamos con diferentes luchas. Y en esta hora quiero decirles que por más, con la historia de Pedro nos podemos dar cuenta que por más que uno pueda tener a Dios de frente, uno se puede hundir. Yo puedo tener a Jesús a mi lado y aún así me puedo hundir. Jesús puede estar a 2 metros de mí y aún así yo me puedo hundir en la situación en la que estoy. Y yo creo que eso fue lo que más impactó, o sea, más nos impacta de esta historia. Que a pesar de que él tenía a Jesús, de que antes de eso él había multiplicado los peces y los panes, mejor dicho, había visto milagros hasta de la suegra. Literal, o sea, si han leído, yo creo que no se ríen, ¿no? Pero él vio tantas sanidades, tantos milagros, o sea, horas antes él había visto milagros, o sea, de la multiplicación de los peces y los panes. Y aún así, él tenía a Jesús a 3 metros y se ahogó. Y este es un punto muy importante al que quiero llegar. Y es que a veces por el enfoque equivocado que nosotros tenemos, nos hundimos. Porque dice, ay, no, es que yo voy a la iglesia, no, yo estoy en alabanza, yo danzo, yo sirvo, pero no busco a Jesús en mi intimidad. O sea, sí, yo escucho al pastor, digo amén, digo tal cosa, pero a lo que yo quiero es que lleguen a la palabra. Porque por la palabra es que uno puede entrar en la presencia de Dios. Por la palabra es que uno puede romper muros cuando se levantan contra uno. Por la palabra es donde uno se puede apartar de esos deseos pecaminosos que uno tiene. Porque no puedo luchar contra el enemigo si ni siquiera yo sé lo que tengo. Yo no puedo luchar contra el enemigo ni siquiera sabiendo al menos unos versículos. Y sí, puede ser algo, no, pero es que no me voy a aprender la Biblia de ahora de memoria. No, pero digamos que hay ciertas cosas que a veces nos hacen desenfocar del propósito de Dios, es porque a veces no las vemos. A veces las evitamos, como que no, pues es que leer la Biblia todos los días, qué mamera. Yo pues para eso voy el domingo y pues de vez en cuando uno la lee y sí, que la historia, que eso. Pero es ir más allá. Es ir más allá, porque Pedro lo hizo. Pedro fue un loco que se salió de la barca y no, voy a caminar en el agua. O sea, yo creo que es la mayor locura que uno también, hay muchas locuras en la Biblia, pero digamos que ver, o sea, ni siquiera saber si era Jesús o no, y aún así decir que si, o sea, si me dice que yo vaya allá, a donde está Él, y me salgo de la barca y voy a caminar sobre el agua, es que es el agua. Es que mejor dicho, esos manes estaban, o sea, Pedro estaba loco. Y ese es el punto. Ese es el punto al que quiero llegar. Cuando uno está enfocado en Jesús, cuando uno tiene a Jesús en la mira, por más que vengan dificultades, por más que vengan dificultades en familiares, económicas, de salud, cuando uno tiene enfocado a Jesús, pueden venir tormentas, pueden venir 1000 cosas, pero cuando uno está centrado en lo que Jesús me dijo a mí, en esa palabra yo camino. En esa palabra caminó Pedro, en ven, la palabra que le dio Jesús.
Una de las cosas que les quiero tocar y es que a veces nos hundimos, nos distraemos y Jesús está ahí, obviamente Él nos va a alzar, nos va a dar la mano, pero más allá de que Jesús nos ayude, de que Jesús esté ahí, es darnos cuenta de que le fallamos una y otra vez. Y no esperemos que ese totazo, o sea, no esperemos que, mejor dicho, ya tengamos el agua al cuello para darnos cuenta de que Jesús solamente nos puede ayudar. Yo creo que Pedro pudo hasta salir del mar con Jesús caminando. O sea, yo sé que muchos han visto La Cabaña, ¿no? La película cristiana. O sea, imagínense esos manes, yo creo que, o sea, Pedro y Jesús corriendo en el mar, ¡qué locura! Y los discípulos como que, ¿este es real? O sea, algo así, yo creo que no cabe en la mente de uno, ¿no? Pero Pedro dudó. Y yo sé que pues aquí hay muchos puntos del por qué Pedro se hundió, por qué Pedro, obviamente fue el miedo, fue la falta de fe, pero el tener a Jesús, verlo claramente, caminar, porque ahí dice que caminó, eso nos hace avanzar. Eso nos hace avanzar. Cuando tenemos a Jesús en nuestra mirada, cuando no tenemos es que mis amigos, ¿qué pensarán si yo publico unas fotos de ministerio juvenil y me van a ver llorando ahí, que me ven ahí derrotado? Hay cosas mínimas, o sea, mínimas que uno dice, pero pues está bien esto. Pero son pequeñas cosas que uno dice, ¡jue madre! O sea, yo no estoy orgulloso de lo que Jesús está haciendo en mí. Yo no estoy orgulloso de dar una palabra, de publicar una palabra, de darle una palabra a alguien. O sea, si yo tengo Jesús en mi centro, yo voy a caminar a Él, así como en la dinámica. Más ejemplo no puedo dar, físico, que ustedes, mejor dicho, tengan hace minutos. Obviamente cuando tenían los ojos cerrados, Carlos y Juan Pablo, pues digamos que sí se les dificultó, porque ellos, aunque les dijeran que a la derecha, a la izquierda, igual se iban a chocar. Que llegaron, sí, obviamente, pasaron por varias pruebas. Pero cuando pasaron las otras personas y pudieron ver, como Diego, que mejor dicho pasó como si le dijeron a la derecha y él se iba a la izquierda y aún así pasó. O sea, no cumplió con lo que era el objetivo de la dinámica, pero más allá de eso, yo quiero que tengan presente, y es que hay veces que van a venir dificultades y el punto principal que vamos a tener es que a veces, obviamente vamos a trabajar en nuestra relación con Dios, vamos a trabajar en esa barca, pero hay veces que solo nos vamos a salir de eso en lo que estamos y lo único que va a quedar es nuestro enfoque en Jesús. Así como Pedro estaba a gusto, pues tampoco a gusto, feliz, contento de la vida en la barca con esa tormenta, pero estaba más seguro que estar en el mar. Y hay veces que uno va a tener que salir, porque esa idea no se la dio Jesús, venga, camine sobre el agua. No, Pedro fue el que dijo que quería caminar sobre el agua. Y hay veces que uno trabaja, que en las amistades de la iglesia, en las amistades para que uno crezca, decide el carácter. Pero cuando uno sale de la barca, cuando uno sale de esos amigos, de esos pastores, de esos líderes, y uno se enfrenta a la vida, ahí es cuando llega el enfoque. Porque ellos no te van a ayudar a remar, ellos no te van a decir por acá, ellos no te van a decir estás cerca. Ahí solo va el enfoque que tengas tú en Jesús, por más de que hayan miles de tormentas, hayan miles de personas que estén hablando a tu alrededor. Si tú tienes enfocado a Jesús, vas a llegar más lejos de lo que cualquier humano puede llegar. Y ahí es el punto 2 al que quiero tocar. Me toca ir rápido porque, Dios mío, no me dieron tiempo ustedes después de esa jugada. Antes de llegar a ese segundo punto, quiero ir a Primera de Reyes 19:1. Por favor, en sus Biblias, otra vez quiero escuchar esas hojitas.
Antes de ir a tocar, que casi se me olvida esa historia, Primera de Reyes, capítulo 19. Esta historia va muy anclada a lo que va a llegar obviamente este segundo punto y a lo que es de Pedro. Obviamente ustedes pueden leer, la idea es que lean su Biblia, pueden leer este capítulo y el capítulo anterior, y habla de Elías, del profeta Elías, cuando capítulos anteriores, para los que no saben, él, mejor dicho, él se burló de todos los profetas de Baal. Obviamente él vio, mejor dicho, un fuego descender cuando él le pidió a Dios que se mostrara. Mejor dicho, él no tenía prueba física más contundente que lo que estaba haciendo Dios en su vida. ¿Y qué pasa? En este Primera de Reyes, capítulo 19, dice, bueno, en el título de mi Biblia dice, Elías huye de Jezabel. En otras versiones dice, Elías huye a Oreb, perdón. Elías huye a Oreb. Y yo creo que es uno de los puntos más que uno lo ponen a pensar, ¿no? O sea, un profeta como Elías, que obviamente Jezabel, bueno, como ya muchos saben, ya después de un tiempo que Elías hizo, pues obviamente mató a 450 profetas de Baal, viene Jezabel y lo amenaza de que obviamente que lo iba a matar, que iba a hacer lo mismo que él hizo con los profetas, y Elías se asustó y se fue. Elías se asustó y se fue, o sea, es algo muy contradictorio porque si uno lee, o sea, literalmente Elías tenía tanta fe que se burló de ellos porque decía, uy, o sea, si ustedes van un poquito más atrás, decía como clamen en voz alta, pues es un Dios tal vez estará meditando o se habrá desviado o estará de viaje, quizás esté dormido y no se haya despertado. O sea, mejor dicho, él se burló de los profetas de Baal. Se burló hasta que más no pudo, ya después obviamente él mostró el poder que tenía Jehová, que mandó una muralla de fuego. Después de eso, Jezabel lo amenaza y él tiene miedo y huye. O sea, no tiene explicación. No tiene explicación como, o sea, Dios le mostró su poder y solo porque una persona viene, obviamente Jezabel, viene y lo amenaza, él, mejor dicho, sale huyendo. Y eso nos sucede mucho a nosotros. A veces, mejor dicho, Dios hace tantas cosas en nuestra vida, mejor dicho, hace milagros económicos, nos lleva a lugares que nunca creímos conocer, nos trae personas a nuestra vida que nunca pensamos conocer, nos salva de tantas cosas accidentes, de enfermedades que pudimos tener, y Dios nos salvó, y a veces dudamos de lo que Dios ha hecho. A veces dudamos de, uy Señor, pero es que ir hasta allá, uy Dios mío, pero es que ir a predicar allá. Como hay tantas cosas que a veces uno lo hace dudar. ¿Qué pasa con Elías? Elías huyó a Oreb. Bueno, hay una cosa que dice, obviamente en versículos más tarde, dice que él, obviamente se fue a un arbusto. Ahí sí puede ya colocar la imagen, por favor. Se fue a un arbusto que era un enebro. Enebro en Egipto y Arabia es más o menos como este lugar. Se fue a un monte, se fue a esta parte y le oró a Dios. O sea, tenía tanto miedo que él dijo, basta ya, Señor, toma mi vida porque no soy mejor que mis padres. O sea, mejor dicho, él se quería morir del miedo que tenía. ¿Qué pasa? Más allá de lo que pudo hacer, de lo que pudo temer, de lo que pudo haber llegado a hacer, él fue a ese lugar.
Él dice que dejó a sus siervos, o sea, dejó a su familia, dejó a sus sirvientes, mejor dicho, dejó a todo el mundo y se fue a ese lugar. Y esa es la respuesta. Él se fue a ese lugar porque ahí estaba Dios. Obviamente, por versículos anteriores, capítulos anteriores, en ese lugar estaba Dios, cuando se le mostró obviamente a Moisés. Y es que Elías huyó a donde se podía enfocar. Él huyó a donde sabía que iba a estar con Dios. Él no huyó a donde muchos de ustedes, no, mejor dicho, me terminó mi novia y me voy a donde mi amiga a contarle y que lloremos o que lloremos las dos. No, es que me dejó, es que esto, es que, ay, Dios mío. Cuando estamos mal, vamos a donde el tío impío, vamos a donde el primo impío o donde los amigos para llorar juntos, vemos novelas, compramos helado, no sé, tantas cosas que la gente hace para distraerse de las situaciones en las que a uno le afecta. Pero Elías fue al lugar donde Dios le iba a hablar. Elías fue y huyó. Porque él estaba desenfocado, él tenía miedo y era normal, porque somos humanos y tenemos y sentimos. Pero él fue a donde Dios le iba a hablar, dejó a su familia. A veces a nosotros nos va a tocar dejar a nuestra familia, dejar a nuestros amigos para irnos a quedar solas con Dios, porque estamos desenfocados. Porque a veces tenemos miedo de, Señor, ¿esto sí es así? Señor, ¿lo estoy haciendo bien? Y tenemos que huir a la presencia de Dios. A veces tenemos que ir a ese lugar a donde Dios nos pueda enfocar nuevamente, ayudar a enfocar. Porque a veces escuchamos, ay, que el siervo de la iglesia, que el siervo me dijo, que el siervo no me dijo, que es que yo pienso. Huyamos así como hizo Elías. Se fue a ese lugar donde Dios le iba a hablar, donde Dios le habló. Porque si ustedes se van mucho más adelante, dijo que vino un ángel. Vino un ángel, o sea, él se durmió, vino un ángel y le dejó una torta para que comiera. Lo levantó y le dijo que comiera porque el camino era largo. Nuevamente lo hizo y lo levantó. Y Dios empezó a hablar y hablar y hablar. Cuando Elías fue allá, era lo que les estaba comentando en ese punto. Es porque él reconoció que estaba desenfocado. Él reconoció que se estaba desviando de lo que Dios le había dicho a él. Porque él tenía miedo. O sea, él había visto, como les digo, había visto como fuego descender del cielo y dejar en ridículo a los dioses de Baal y derrotar a 450 profetas. Y después por una palabra que le dijeron, él tuvo miedo. Así somos muchos de nosotros. A veces nos dice, oran por nosotros, nos dicen todo va a estar bien, basta hacer esto, vemos la mano de Dios en nuestra familia. Y llega un momento donde nosotros nos sentimos cansados, porque somos humanos, y nos sentimos cansados. Y es cuando empezamos a escuchar voces, te dicen, no, mejor relájate, tienes que salir, tienes que alejarte a veces de la iglesia un poco, pues, para que puedas meditar en ti. Y muchas de las ocasiones en las que dicen las frases motivadoras, que dicen, cree en ti en lo que puedes hacer. Y es que ese es el problema, que creemos en nosotros. Ese es el punto. El problema es que nosotros creemos en nosotros. Y en lo que debemos creer es en lo que Jesús dijo de nosotros. Eso es lo que Jesús nos llamó a hacer. Y ese es el punto 2 al que quiero llevar. Caminar en su palabra. Así como Pedro caminó sobre el agua. Pero más allá de lo que él caminó en ese H2O y en todo lo que más allá en ese mar, en ese lago, Pedro caminó sobre la palabra
que Jesús le dijo. Porque si no, él no hubiera caminado. Él, pues por lógica, uno mete así y se hunde. Pero él caminó por la palabra que le dijo Jesús. Tenemos que caminar en esa palabra. Tenemos que caminar y arriesgarnos a lo que Jesús ya nos dijo a nosotros. Porque muchas veces nos desenfocamos. Pero lo único que nos queda es enfocarnos y caminar en la palabra que Dios nos dijo. Ay Dios, pero es que ya he pasado por tantas cosas, pero es que te he fallado, pero es que esto. Pedro también le pasó igual que a Elías. Pedro vio la multiplicación de todos esos peces. Pedro vio milagros que hacía Jesús. Y aún así lo tenía a 2 metros, a 1 metro, no sé en cuánto lo tendría, y dudó. Se separó la mirada de él, porque ahí dice que él miró la tormenta. Y es lo que a veces son pequeñas cosas que nos hacen hundir. Son pequeñas cosas que nos apartan de lo que Dios quiere para nosotros. Como les decía, imagínense donde Pedro no hubiera quitado la mirada de Jesús. Yo me lo imagino corriendo con Jesús en el mar. Pero detrás de esa historia también es un aprendiz, porque yo sé que no todos, yo sé que todos quitamos nuestra mirada de Jesús, o en algún momento lo hicimos. Y lo hacemos. Porque nos desenfocamos de lo que Él nos dijo a nosotros. A veces salimos, mejor dicho, ministrados, así como el Espíritu Santo descendió hoy por medio de la alabanza. Pero después llegamos, ponemos la casa de los famosos, ponemos los desafíos y nos desenfocamos de lo que Jesús nos dijo. O sea, ¿en qué quedó esa palabra por la que Jesús nos habló? Yo creo que Pedro obviamente se cansó de tanto fallarle a Jesús, pero una de las cosas que a mí más me impactó, y es que Pedro, cuando estaba con Jesús, obviamente Jesús iba a ser crucificado, dice que Pedro lo siguió de lejos. No lo vayan a buscar, yo tengo aquí la cita, Mateo 26, 58. Bueno, desde el 57 lo voy a leer. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Ahí fue, cuando ya lo negó. Pero yo la verdad nunca, no había visto unas prédicas sobre esa pequeña frase que dice que, mas Pedro le siguió de lejos. Pero nunca le falló a Jesús, pues obviamente anteriores veces. Pero él dijo que, mejor dicho, que él que él no dejaría que se llevaran a Jesús. Y él tenía en su corazón a Jesús como lo más preciado, como lo mejor. Pero cuando él lo siguió de lejos, fue cuando falló. Y eso nos sucede mucho. A veces queremos seguir a Jesús, pero por allá. O sea, que Él esté por allá y nosotros por acá. A veces no oramos, a veces no hacemos nuestro devocional y lo seguimos de lejos. Ay, pero es que yo esta semana quise descansar y me fui para donde unos amigos. A veces queremos seguir a Jesús de lejos. ¿Por qué? Porque no lo queremos conocer más. Cuando yo quiero a Jesús, cuando yo estoy interesado en Él, en seguirlo de cerca, yo investigo, yo lo busco a Él, porque Él está caminando, pero yo lo tengo que seguir a Él. Yo tengo que seguir en eso, no dejarme desenfocar de lo que Jesús está haciendo en mi vida. No desenfocarme de lo que Jesús ya dijo de mi vida, de lo que Jesús dijo sobre mi familia. Yo no me puedo desenfocar, porque créanme, cuando uno se desenfoca, uno no ve nada bien. Nada. Y es literal. En la imagen ustedes pueden ver todo borroso.
Y es que cuando uno se desenfoca del propósito de Dios, es cuando el enemigo coge la potestad de distraernos de lo que Jesús quiere para nuestras vidas. Y es cuando empezamos a coger el celular, cuando empezamos a salir con amigos que no deberíamos. A veces tenemos que apartarnos de este mundo que habla tanto. Tenemos que apartarnos de este mundo que está tan desenfocado de Jesús. Porque hay una frase que me gustó mucho y es, tú no puedes esperar ser, pues obviamente no alabado, pero sí ser felicitado en este mundo, sabiendo que este mundo fue que crucificó a Jesús. O sea, yo no puedo esperar que yo predique, que yo publique cosas de Jesús, que yo ministre, que yo haga tantas cosas con mis compañeros y ellos me aplaudan y me digan qué bien, que eso. Eso no es así. Van a haber situaciones donde mis amigos obviamente se van a parar como, se van a burlar de mí, van a hacer lo contrario, van a decir tantas cosas. Porque este mundo está desenfocado de la palabra que Jesús tiene para nuestras vidas. Por eso les pido que a veces se tomen el tiempo. Un día lo prediqué sobre el silencio en la oración. Que se tomen el tiempo de alejarse por un momento. Y, o sea, si se pueden, no sé, salir de Bogotá o no sé tantas cosas que se puede hacer, pero sí callar el celular, callar las voces y solo concentrarse en Jesús. Porque las primeras horas, o al menos el primer día, la carne va a querer atención, va a querer distracción, entonces va a querer el celular, va a querer que alguien le hable, va a querer que estar con sus amigos, va a querer hacer tantas cosas. Pero cuando uno resiste a la carne, es cuando llega la conexión al Espíritu. Es cuando ya Jesús se conecta con uno. Porque Pedro se desconectó de Jesús cuando estaba caminando sobre el mar. Salmos 25, capítulo 25, ya con esto termino. Se me fue el tiempo, qué pena. Salmos 25, versículo 15. ¿Listo? Bueno, este es un salmo que dirigió David. En el versículo dice, de continuo estaban mis ojos hacia el Señor, porque Él sacará mis pies de la red. Vuélvete a mí y ten piedad, porque estoy solitario y afligido. Las angustias de mi corazón han aumentado. Sácame de mis congojas. Él estaba hablando ahí, porque él se sentía solo, porque él se sentía afligido. Pero él no quería, él no quitaba la mirada de Jesús. O sea, nosotros podemos estar mal, podemos tener 1000 situaciones en nuestra vida, pero no quitemos los ojos de Jesús. Pueden haber tormentas a nuestra izquierda, a nuestra derecha, pero cuando no quitamos la mirada de Jesús, es cuando Él llega y hace milagros en nuestra vida. Es cuando Él llega y nos penetra en el corazón y nos afirma todo lo que Él nos ha dicho en nuestra vida. Cuando nos afirma de que Él estará en nuestros peores días. Cuando nos afirma de aunque me sienta solo, de aunque me sienta afligido, de aunque me sienta traicionado. No quiero quitar mis ojos de Jesús. No quiero quitar mis ojos de Jesús. Porque Él nunca lo hizo conmigo. A pesar de que Él ya quería desistir de la cruz, Él nunca lo hizo por amor a nosotros. Porque Él nos vio. Porque esa era nuestra única salida, que es la cruz. Y ya con este último versículo que está en Proverbios 16:3, termino lo que fue el mensaje de hoy. Dice, encomienda tus obras al Señor y tus propósitos se afianzarán. Aquí dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Encomienda a Jesús todo lo que hagas, sin excepción.
No hay excepción alguna. Que porque yo tenga que ir a mi trabajo, que porque tenga que tomar una decisión en mi trabajo, en mi estudio. Las cosas sencillas son las que nos ayudan a enfocar a Jesús de la mejor forma. Las cosas pequeñas nos hacen caer, pero esas pequeñas cosas que nosotros hacemos en Jesús son las que nos dejan avanzar en su presencia. Son las que nos dejan avanzar cada día en nuestra relación con Jesús. Por eso los invito a que enfoquen a Jesús en su mirada, a pesar de la angustia, de la desesperación, de no saber qué hacer. Enfóquense en Jesús y en lo que Él dijo. Lean la palabra de Dios. Aquí están todas las respuestas que ustedes puedan tener, necesitar. Pero enfóquense. Cuando se sientan mal, cuando se sientan desesperados, búsquenlo a Él, no busquen otras cosas. Como lo hizo el profeta. Él dejó a su familia. Elías dejó a su familia, dejó a su criado y se fue a la presencia de Dios. Porque ahí es donde nosotros tenemos esa respuesta a nuestras aflicciones. Ahí es donde nosotros tenemos, ay, pero es que es mi mamá, pero es que es mi papá, pero es que es mi esposa, pero es que es mi esposo, pero es que es mi novia. A veces tenemos que alejarnos de todos quienes ni siquiera tuvieron algo en nuestra vida para que Dios nos pueda hablar. Y no es un tiempo que mejor dicho, Elías estuvo 5 minutos y ya Jesús le contestó, Dios le contestó. Él tuvo que estar un tiempo determinado en la presencia de Dios. Así que les invito para que se pongan de pie y vamos a orar. Señor, te damos gracias, Dios, por este mensaje, Padre. Hoy te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, enfocando nuestra mirada en ti, Señor. Ayúdanos, Dios, a enfocar, Dios, el propósito tan grande que tú tienes para nuestra vida. Porque a veces ese enfoque, Dios, es el que nos falta. A veces enfocar, Dios, enfocarte en nuestros ojos, en nuestra vida, es lo que nos hace falta para que nosotros podamos ver tu presencia, Señor. Es para nosotros poder ver lo que tienes, Señor, para nosotros en un futuro. Para que nos ayudes a confiar, Dios, en ti. Padre, te damos gracias, Dios, por esta lluvia, Señor, por todo lo que has aparejado en este lugar, Dios, porque tu presencia descendió, Dios, y te damos gracias, Dios, porque una vez más hablaste, Señor, y nos haces entender, Dios, de que busquemos más de ti, Señor, de que busquemos más de tu presencia. Enséñanos cada día, Señor, a actuar de la mejor forma, para que nuestra vida vaya en un continuo crecimiento espiritual, Señor. Por favor, Dios, ayúdanos a enfocar, ayúdanos a identificar, Dios, esas pequeñas cosas, Dios, que a veces nos atascan en nuestra vida espiritual, en nuestra relación con Dios, Señor. Dejamos todo delante de ti, Señor Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén, amén y amén.